Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película En compañía de lobos, película dirigida por Neil Jordan, director de Entrevista con el vampiro, que nos mostraría una manera de hablar sobre hombres lobo muy original. En los años 80 se puso de moda el tema de volver a traer esos clásicos, aparte de los slashers, que era el género de terror imperante, se trajo otra vez pues esos clásicos personajes, esos monstruos clásicos a los tiempos modernos, los vampiros que vinieron pues de mano de Noche de Miedo o de Jóvenes Ocultos, y en el caso de los hombres lobo, por ejemplo, pues vinieron a este nuevo cine con nuevos efectos especiales, más modernizados, pues de manos de un hombre lobo americano en Londres o Aullidos, donde se nos mostraban pues a hombres lobo que salían de esa temática que ya pues habíamos visto infinidad de veces desde que Lon Chaney Jr. pues hiciera la película del hombre lobo. Entonces era pues una época nueva, con efectos especiales mucho más innovadores, y se utilizó todo eso para adentrar a estos personajes como hombres lobo y vampiros en los tiempos modernos. Y en esa categoría entraría En compañía de lobos, una película que viene a ser como una especie de cuento. Yo nunca la he considerado una película de terror, aunque sí que tiene muchos elementos de terror, pero para mí es como un cuento gótico, un cuento macabro y oscuro, pero de una gran belleza. Es una película que tiene una gran belleza visual. Toda la película, digamos que sería como el sueño de una niña. Y también estamos hablando de una película que podría denominarse de antologías, porque se nos van contando diferentes historias en las que los protagonistas son hombres lobo. Por lo tanto, cuando hablo de películas de antologías, al igual que cuando hablo de sagas, pues tengo que meter spoilers desde el principio para poder hablar en profundidad de la película sin destripar nada. Entonces, bueno, pues esta crítica va con spoilers. La película comienza con una niña que está en su casa y está durmiendo. Y ya comienza con esa niña durmiendo. Los padres, tiene pues los padres, el padre está interpretado por David Warner, y la hermana mayor que está tocando la puerta, que los padres quieren que baje pues la hermana, que pues tienen que comer, y entonces dice, ves a llamar a tu hermana, y coge, y la hermana mayor pues empieza a tocar la puerta, y es la típica relación entre hermana mayor y hermana pequeña, o entre, pues también entre chicos, hermano mayor y hermano pequeño, un poco pues de que el mayor intenta pues putear un poco al pequeño, meterse con el pequeño, machacar al pequeño. Pues esto es lo mismo, la hermana mayor es como que está, no lo vemos porque claro, una de las dos está durmiendo, que es la pequeña, pero sí en la manera de cuando toca la puerta y dice, eres una pesada, ya te están llamando, no sé qué, no sé cuánto. Ya sabemos de que es una relación en la que la hermana mayor le va metiendo bastante cizalla y se va metiendo bastante con la hermana pequeña. Entonces, a partir de ahí, la película es un sueño de esa niña. O sea, la protagonista está soñando y la historia es un sueño de la protagonista. Entonces lo primero que vemos en este sueño es, tiene la película unos recursos cinematográficos muy bien conseguidos y está llena de metáforas. Tienes que fijarte en cada detalle de la película para ir comprendiendo las metáforas. Antes de que veamos lo que está soñando esta niña, hacemos un recorrido por la habitación, viendo pues la típica habitación de una niña, con peluches, con juguetes, con muñecos. Entonces en ese sueño resulta que ella pone a la hermana mayor perdida en un bosque lleno de esos muñecos, muñecos ya a tamaño real, los mismos muñecos que hemos visto en su habitación, pero ya en tamaño como si fueran personas. Y esos muñecos empiezan a atacar a la hermana. O sea, lo primero vemos a la hermana perdida en un bosque totalmente lúgubre, tenebroso, oscuro, lleno de neblina, y luego esas figuras, que son figuras infantiles, son muñecos, en su sueño están esos muñecos porque es lo que tiene ella alrededor de su habitación. Muchas veces soñamos con objetos, con elementos cotidianos de nuestro día a día. Entonces ella está soñando con esos muñecos, introduciéndolos en el sueño, pero ya es el sueño, digamos que sería el de una niña que ya empieza a tener una mentalidad adulta, es una preadolescente. Entonces, quieras o no, al ser dos hermanas, dos mujeres, la hermana mayor es como su rival.
Y para la mayor, por supuesto, la pequeña. Son rivales, son dos mujeres y son rivales. La hermana mayor rivaliza con ella en belleza, pronto ella será adolescente, pronto querrá gustar a los chicos, ya empiezan a salir esos instintos. Entonces su hermana es una rival para ella, una rival con los chicos, una rival en cuanto a belleza, en cuanto a mujer se refiere. Entonces en ese sueño se está deshaciendo de la hermana, que a su vez también se mete con ella y no tienen una relación que se diga muy buena. Tenemos ya elementos de la mente de una niña, como son esos juguetes, elementos cotidianos que están en su habitación, pero ya introducidos en una mente ya de adulta. Ya quiere ser ella una persona adulta y eliminar a su rival. Ya me voy sintiendo mujer y entonces quiero eliminar a mi rival, a esa mujer más cercana que me pueda hacer sombra. Y esos juguetes ya son empleados como asesinos, como los emplearía una persona adulta. Elementos para acabar con tu rival, para matar a tu rival. Luego vemos como aparecen un montón de lobos y la atacan y acaban matando a la hermana. Entonces el sueño continúa trasladándonos al personaje de la niña que está durmiendo a una pequeña aldea pues, no nos dicen nunca la fecha en la que se encuentra. Está claro de que ella, el sueño que tiene, en la época real en la que ella está durmiendo, es una época más moderna, pero ella sueña que se encuentra en una aldea como de cuento, como los cuentos que le cuentan a los niños, una aldea que puede ser pues del siglo XVI o del siglo XVII, y entierran a la hermana que ha sido devorada por los lobos. Entonces ya digo que la película ya comienza con esa metáfora, la metáfora de la niña que quiere ser adulta, el paso de niña a adulta, la madurez sexual, el comienzo en el cual ya te sientes mujer y sientes rivalidad con otras mujeres. La rivalidad más cercana es la de tu hermana mayor, aquella que se mete contigo, que te tiene manía, hay un pique, y ahora más porque hay una rivalidad de mujer a mujer y te deshaces con ella con elementos de adulto. Quieres ya pensar como un adulto, pensar en eliminar a alguien, en matar a alguien, algo que tu mentalidad de niña, que aún tienes, lo asocia con los juguetes, dándole una entidad de adulto, una entidad de armas homicidas, aunque al final son los lobos los que acaban con ella, pero dándoles a esos elementos de niña, pues esos elementos adultos, esa carga de adulto, que sería pues utilizarlos como armas para eliminar a la rival, que es su hermana. Entonces entierran a la hermana. Y vemos que la abuela de esta niña, en este sueño, está interpretada por Angela Lansbury, la famosísima señorita Fletcher de la serie de Se ha escrito un crimen, y entonces empieza a contarle una serie de historias que tienen en común, el nexo común de esas historias son los lobos, o más bien los hombres lobo, porque ella dice, es más peligroso el lobo que tiene el pelo por dentro que el pelo por fuera. Es decir, el lobo que tiene el pelo por fuera es el lobo normal y corriente. Los lobos que han matado a su hermana. Son animales salvajes y son peligrosos, por supuesto. Pero es más peligroso el lobo que tiene el pelo por dentro. El hombre lobo. Aquel que parece un hombre, pero por dentro es una bestia. Por dentro es un lobo. Esta metáfora, ¿a qué se refiere? Se refiere a que es más peligroso a veces el que no lo aparenta, la persona normal, la que no lo aparenta, que tiene por dentro un monstruo. O sea, nosotros vemos un animal salvaje y sabemos que es un peligro, sabemos cómo tenemos que reaccionar. Vemos a un oso, vemos unos lobos, sabemos que son animales peligrosos y tenemos que ir con cautela, irnos de allí, en fin, saben, van de cara, no tienen ningún tipo de... no ocultan nada. Los animales no saben ocultar nada, sin embargo el ser humano sí. El ser humano puede ir de cara, puede sonreírte, puede ir muy bien vestido, sin embargo por dentro puede ser un monstruo, puede ocultar un monstruo y ocultar sus intenciones. Por lo tanto, aquel que tiene el pelo por dentro, el monstruo por dentro, es más peligroso que el que lo tiene por fuera. El ser humano es más peligroso que cualquier bestia que te encuentres en el bosque. Entonces le dice una serie de consejos. Lo primero, no te separes del sendero que lleva al bosque. No te separes del sendero. ¿Qué quiere decir esto? Y no salgas de noche, ojo. ¿Qué quiere decir esto? A una chica, no salgas de noche. ¿Por qué? Porque la noche trae peligro. Por la noche es donde salen pues los delincuentes, la gente que lleva una mala vida. O sea, la noche nunca ha traído nada bueno. Entonces una chica siempre es peligroso que salga de noche, lugares solitarios, como por ejemplo un bosque, porque el peligro acecha por la noche. Por lo tanto ya nos está diciendo de que ese consejo significa que una mujer no tiene que ir sola por la noche, sobre todo en lugares solitarios, porque el peligro puede acecharla. Lo queramos o no, por desgracia el peligro puede acecharla. Tiene que ir de día, pero sin salirse del sendero. ¿Qué quiere decir? Sin salirse del buen camino, porque por el día también hay gente mala. Entonces, si tú sigues tu sendero, tu camino recto, las cosas como las tienes que hacer,
el sendero que tienes que seguir, las pautas de vida correctas para tener una buena vida, será más difícil que te pase algo malo. Te puede pasar también, pero ya será más complicado que si te sales de este sendero. ¿Cómo te puede salir? Entendiendo la metáfora, pues yendo con malas compañías, con gente que por ejemplo consume ciertas sustancias o son delincuentes, en fin, te sales del sendero, vas por un mal camino con mala gente, pues al final acabas mal, aunque salgas de día. Entonces sigue el camino, el sendero, y nunca te pasará nada durante el día. Luego también le avisan, no comas nunca una manzana que el viento la ha tirado del árbol, porque la chiquilla coge una manzana, le da un bocado, pero resulta que sale como un gusano. Entonces, si tú la puedes coger del árbol y te puede también salir un gusano porque la ha podido picar un insecto, pero es más normal de que los insectos pues la hayan picado sobre todo en el suelo y entonces pues te pueda salir un gusano. Entonces son sabidurías de personas ancianas. Entonces de esta sabiduría, la siguiente que te va a decir, también hazle caso. Ya te has dado cuenta de lo que te ha dicho, de que tenías razón. Nunca te comas una manzana que ha tirado el viento del árbol, significa que tengo sabiduría. Ya te he dicho yo que no te la comas porque le has pegado un bocado y has visto un gusano. Por lo tanto, todos los consejos que yo te dé como anciana son los consejos que el tiempo y la sabiduría me ha dado a mí. Entonces le dice, no te fíes nunca de los hombres que tienen las cejas juntas. ¿A qué se puede referir? Aquí, aparte de crear una mitología para lo que serían los hombres lobo, porque dice que cualquier niño que nazca en Navidad, que nazca por los pies, o sea, no de cabeza, sino por lo que es por la parte por los pies, que salgan los pies por delante, será un hombre lobo. O el hijo de un sacerdote, el hijo bastardo de un sacerdote también será un hombre lobo, porque hay un chiquillo ahí que va detrás de ella, parece que quiere ligársela, y según cuentan los rumores, o por lo menos esta anciana, es el hijo bastardo de un sacerdote. Entonces dicen que estos son elementos que te indican que es un hombre lobo, y sobre todo lo de las cejas juntas. ¿Qué puede decir lo de las cejas juntas? Bueno, las cejas juntas simboliza el vello del hombre, es decir, la pubertad del hombre. La pubertad del hombre, el deseo sexual del hombre que busca la pubertad de la mujer, el deseo sexual de la mujer. Lo que pasa que a veces en esa búsqueda de ese deseo sexual se implica violencia. La violencia y el sexo están muy unidas. De hecho, hay una escena en la cual ella por la noche se despierta y ve a sus padres como están manteniendo relaciones, y por la mañana le dice a la madre si le hacía daño el padre, y le pregunta a la madre ¿por qué? Dice porque os oía gemir. Entonces dice no son gemidos de dolor, o sea, es diferente, pero está muy unido lo que es la violencia, la testosterona del hombre con la atracción sexual de lo que es de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer. Por lo tanto puede haber ahí un peligro, una violencia en esa época, un poco que las hormonas están desfasadas tanto en la mujer como el hombre. Puede significar esto el tema del vello, pero ya te da una mitología para que tú distingas al hombre lobo. Tiene una serie de elementos distintivos. Y entonces a partir de ahí, esa anciana, la abuela, empieza a contarle una serie de historias. El hilo conductor, aunque no se podría definir como una película de antologías, lo que es como suelen ser las películas de antologías, que tienen ese hilo conductor, esa historia que hace hilo conductor, con ese final sorpresa, que también tiene un final que sería medio sorpresa, pero aquí digamos que la historia principal sería el cuento de Caperucita y el lobo. Entonces la abuela le prepara pues una caperuza de estas rojas a la nieta, está pues la abuelita, al final vemos como la historia de lo que es de Caperucita Roja y el lobo, pero la historia que le dan un vuelco, o sea, es una historia diferente, los tiempos han cambiado y la historia también ha cambiado. Todos los cuentos que le cuenta esta abuela, hay que pensar que los cuentos en un principio no son como los cuentos que conocemos ahora, o sea, se han ido pues, suavizando a lo largo de los años, pero los cuentos eran terroríficos y se buscaban que fueran terroríficos porque eran enseñanzas para los niños a través de fantasías para que supieran prevenir el peligro. Por ejemplo, el tema de Caperucita y el lobo. ¿Qué significa ese cuento de Caperucita y el lobo que mata a la abuela, se hace pasar por la abuela porque quiere devorar a la Caperucita? Significa no te fíes de los desconocidos, no te fíes de los adultos. Significa eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere el lobo? Pues en el cuento quería devorar a la niña. En la vida real, una persona adulta que pueda engañar a una chiquilla o a un chiquillo puede querer pues abusar sexualmente de esa persona, puede tener deseos sexuales, instintos carnales. Igual que el lobo quiere la carne para comer, también puede querer la carne como deseo sexual, un ser humano. Entonces siempre tienen esa metáfora que avisaba a los niños a través de asustarles para prevenirles de las cosas que tenían que hacer cuando pues, les ocurriera cualquier circunstancia, de que apareciera un extraño o se encontraran en cualquier situación. Eran un poco pues medios, historias para que los niños pues fueran prevenidos.
Entonces esas historias son los que la abuela le está contando a esta niña y vuelven a tomar ese cáliz terrorífico y de aviso que tenían en un principio, vuelven a esa oscuridad que tenían antaño. El lugar en el que se encuentra en esa aldea, ese bosque, pues estamos en todo momento en un sueño, en el sueño de una niña, por lo tanto es el sueño, es el bosque creado en la mente de una niña, en los sueños de una niña, por lo tanto todo es como muy onírico. Hay, por ejemplo, pues en casa de la abuela hay como si fuera un zorro disecado que de repente pues se mueve como si estuviera vivo. Luego en la copa de un árbol vemos una cigüeña que pone huevos, los huevos se abren y vemos como las figuritas de como si fueran bebés. ¿Esto a qué se refiere? Pues en la mente de la niña, ¿qué es lo que le han dicho a la niña? La niña le han dicho que los niños los trae la cigüeña. Por lo tanto, en su mente infantil, en ese sueño, ha creado una cigüeña que pone huevos en lo que se abren y vemos la figura de un bebé, ¿no? Entonces es un poco como esa mente que aún es de niña, pero que quiere despertar para convertirse en adulta, su despertar sexual. Ya ha visto a sus padres dentro del sueño mantener relaciones, y eso es porque en la vida real seguramente también los haya visto o los haya escuchado alguna vez. Ya empieza a pasar de niña a adulta. Pero me refiero que todo el ambiente, con esa neblina, en ese bosque, toda esa, digamos, esa ambientación y esa atmósfera que lo vuelve todo como muy mágico, como muy onírico. Es una película que tiene mucha belleza visual. Por ejemplo, cae la lágrima de una mujer en una flor blanca y de repente se vuelve rosa. O sea, tiene elementos muy oníricos porque estamos en un sueño desde el principio y es algo que sabemos, pero que aportan, digamos, una oscuridad, porque volvemos a tener esos elementos de los cuentos oscuros y terroríficos de antaño, pero con esa belleza de la mente de una niña. Entonces estamos ante un cuento oscuro, pero ante un cuento de belleza visual. Pues se nos va contando diferentes historias que esta anciana le cuenta a la nieta. La primera historia, que para mí es la que más me gusta, la primera y la penúltima, que pues es un hombre que se casa con una mujer. El hombre está interpretado por Stephen Rea. Es un tipo de estos que son pues que van de un lugar a otro, son como nómadas, van pues vendiendo de un sitio a otro, y se casa con una mujer, pero resulta que esa misma noche, por supuesto, tienen las cejas juntas. Ya sabemos ese indicio que nos ha dicho la abuela de que es un hombre lobo, y esa misma noche, la noche de bodas, dice, sale desnudo porque dice, tengo que la naturaleza me llama, tengo que estar con la naturaleza. Entonces sale, pero no vuelve. Como la mujer ve afuera que hay una manada de lobos, piensa que los lobos lo han devorado. Lo busca la gente del pueblo, pero no lo encuentra. Cuando pasa el tiempo, pues la mujer, al ver que el marido no vuelve, pues se casa otra vez y tiene hijos. Y al cabo de unos años resulta que aparece de nuevo el marido. Entonces el marido, pues conforme llega, se cabrea porque dice, joder, estos hijos no son míos y tú has tenido hijos. Y claro, ella le dice, pues chico, claro, porque ¿cómo no voy a rehacer mi vida? Pues te has ido sin decir nada la noche de bodas y no has aparecido. Han pasado años, pues claro que me he vuelto a casar y claro que vuelvo a tener hijos. Y ahora al cabo de años apareces aquí como si tú hubieras dado un paseo de media hora. El caso es que el tipo es un hombre lobo, y entonces ahí empieza la primera transformación de hombre lobo. O sea, aquí tenemos la metáfora, por llamarlo de alguna manera, de que esta mujer no ha seguido los indicios que le han dicho, el tema de las cejas juntas, y entonces se ha juntado con alguien que no debía, una persona que es un lobo por dentro, o sea, un lobo con piel de cordero. Y aquí, precisamente, eso que se nos dice de ese lobo con piel de cordero, es lo que se nos representa en estos hombres lobo. Las transformaciones son los hombres lobo arrancándose la piel y el lobo saliendo del interior de ellos. Es decir, el lobo está dentro, son peludos por dentro, como decía la abuela. Y las transformaciones son buenísimas, con esos efectos especiales prácticos tan buenos de los 80. O sea, aquí esa transformación me parece brutal, con un tío arrancándose la piel, de repente se queda totalmente despellejado y a partir de ahí es cuando empieza a transformarse en lobo. Es una transformación buenísima. Los 80 es que fueron la hostia en cuanto a efectos especiales. Para mí la mejor transformación de hombres lobo de la historia es la de un hombre lobo americano en Londres. Pero hay transformaciones muy buenas, como es el caso de la transformación de Aullidos, o las transformaciones que aparecen en esta película también son muy buenas. Y bueno, pues a partir de ahí luego entra el marido, intenta atacarle, intenta matarla a ella y a los niños, pero entra el marido nuevo y le corta la cabeza. Y bueno, así termina la primera historia. Son historias muy cortitas. De hecho, que hay algunas que duran apenas un minuto o dos. La siguiente historia que se nos cuenta es la que dice que el hijo de un sacerdote, el hijo bastardo de un sacerdote,
pues también se va a convertir en lobo. Entonces, en esa historia, que esta es la que dura pues 1 minuto o 2, vemos a ese chaval que va detrás de ella. Aquí vemos esa adultez también, ese paso de la, digamos, de la época de niñez a la época adulta. Ahora pasa de niña a adulta. Por la noche ha visto a sus padres mantener relaciones y ya ese niño que se encuentra en la pubertad va detrás de ella, ¿no? Por eso quizás la abuela le cuenta las historias del lobo, porque no quiere quizás que, siendo aún muy jovencita, pues acabe embarazada y acabe... También muchas veces se prevenía a las chicas y a los chicos para que no mantenieran relaciones tan jovencitos, para no tener pues embarazos indeseados. El caso es que esa historia, que es muy cortita, como digo, esta dura 1 o 2 minutos, aparece este chaval y para un coche en medio del bosque. La conductora es la propia protagonista, la chica, y entonces aparece alguien detrás, que no se nos dice quién es, pero suponemos que es el propio diablo, que le da un ungüento al chico. El chico se pone el ungüento en el pecho y empieza a salirle pelo. Pensamos que el chico ha comprado ese ungüento porque quiere pasar de niño a adulto, quiere convertirse en un hombre. Ya cuando uno es adolescente es como que tiene prisas, que quiere que sea rápido ese paso de niñez a la edad adulta, quiere ser ya un hombre, igual que la mujer quiere ser ya una mujer. Porque también, en un principio se me ha olvidado mencionar, esta le roba el pintalabios a la hermana y se pinta los labios. Y entonces está durmiendo con los labios pintados. Quiere pasar de niña a adulta. Y este chaval quiere pasar de niño a adulto. Quiere atraer a esta chica, por lo tanto quiere ser un hombre. Se pone ese ungüento para que le salga pelo en el pecho. Pero a partir de ahí ha salido también la bestia que desea carne, la bestia que desea el apetito sexual. Se convierte en un lobo, se transforma en un hombre lobo. Quiere decir que el deseo sexual, el deseo, esa transformación de niño, cuando pasa a la adolescencia y va cambiando de niño a adulto, es una transformación como la del hombre lobo. Pasas de un humano a un lobo, pasas de convertirte en una persona que no tiene esos deseos carnales en cuanto al hombre lobo, de deseos de cazar, deseos de matar, deseos de sangre. Pues esa metáfora sería de niño que no tiene deseos sexuales a pasar al adulto, al hombre que ya tiene deseos sexuales, ya es un hombre, ya desea una mujer, desea la carne de una mujer. En un sentido diferente, por supuesto, al del hombre lobo. Y la historia termina ahí, es muy cortita. El hecho de ver un coche, como digo, pues no se nos dice muy bien el tema de la época en la que estamos. Pero sí, las historias que cuenta esta anciana a la niña, vemos que es una aldea, como digo, que puede ser del siglo XVI, siglo XVII. Entonces, ¿qué pinta un coche en esa historia cuando en esa época no existían coches? Bueno, recordemos que está soñando una niña. Entonces, es curioso que dentro de un sueño se nos cuentan varios sueños e incluso hay personas que sueñan. O sea, es lo típico del sueño dentro del sueño. El personaje del sueño que a la vez también sueña y las historias que se le cuentan al personaje del sueño. Entonces la niña que está soñando está en una época actual, sabe que existen los coches, por lo tanto en las historias que se le cuentan dentro del sueño, las épocas variarán y cambiarán y aparecerán pues elementos más modernos en entornos más antiguos. Luego, pues esa sería la segunda historia. La tercera historia es de una mujer que, pues un tipo de la alta aristocracia la ha dejado embarazada y se ha desentendido y resulta que como es una chica pobre de la aldea, bueno, pues se va a casar con una rica y en el banquete de bodas, pues aparece la chica preñada, es como que lanza una maldición y toda la gente, todos los comensales se convierten en lobos, se convierten realmente en lo que son como seres humanos que parecen que tengan mucha refinura a la hora de hablar, a la hora de moverse, pero luego están todos comiendo como bestias, porque tienen una bestia en su interior que sale al exterior convirtiéndose todo en lobos. Al final, bueno, lo que se ve pues son perros, son pastores belgas, pero esa historia también, cortita, lo mismo, durará 1 minuto o 2. La siguiente la siguiente historia que vemos, a mí también, junto con la primera, son las dos que más me gustan, ya sería la que digamos que haría como medio de hilo conductor, porque vemos como la niña esta, ya vestida con ese uniforme como de Caperucita Roja, conoce a un tipo que se ha perdido por el bosque, el lobo camuflado como si fuera una persona, pero con las cejas juntas, algo que ya le indica a la niña que ese tipo puede ser un hombre lobo, porque la abuela le ha avisado. Entonces hacen como una carrera a ver quién llega antes a casa de la abuela de ella, y llega él. Por supuesto mata a la abuela, que le arranca la cabeza, y entonces cuando llega ella ya se ve la escena de la abuelita y el lobo, el tipo disfrazado como la abuela, haciéndose pasar por la abuela y tal.
Al final tenemos aquí una transformación muy bien realizada, se ve cómo sale de dentro el lobo, como yo digo, como se quita la piel, como si el lobo estuviera en su interior, esa bestia, y sale al exterior. Pero aquí el cuento cambia, como digo, estamos en la mente de una niña, tiempos modernos, una niña que quiere ser mujer, y la niña no mata al lobo, aunque el lobo haya matado a su abuela. La niña quiere ser una mujer, quiere que la muerda, que la convierta en una mujer lobo. ¿Por qué quiere esto? Quiere pasar a la adultez. No tiene miedo al lobo. Siempre el lobo se nos ha pintado en las historias como el malo, como el ser infame, el que solamente trae maldad, un poco emparentándolo al hombre adulto que busca abusar, que busca el sexo, que busca aprovecharse, pero estamos en los tiempos modernos, es una niña que quiere ser mujer, no tiene miedo al lobo, no tiene miedo al sexo, no tiene miedo a la violencia, lo quiere dejar entrar, quiere destapar sus instintos naturales, dejarlos libres y no atarlos a esas costumbres y a esas normas antiguas que están asociadas a esos cuentos. Entonces ella misma al final se convierte en una mujer lobo en el interior de ese sueño, de esa historia. Por último se nos cuenta una historia que ella también le cuenta a ese lobo, de una mujer que viene del mundo de los lobos, que sale del interior de un pozo al mundo de los humanos, pero que al final el mundo de los humanos le parece peor, más cruel incluso que el mundo de los lobos, por lo tanto vuelve a su mundo, al mundo al cual pertenece. Pero bueno, esa última historia es un poco para cerrar. Para terminar, digamos, la historia que sería también de hilo conductor, que sería la de la niña durmiendo, para terminar de una manera sorpresiva, y ya como pues un delirio de lo onírico, vemos cómo el mundo de los sueños traspasa al mundo real, entrando dentro de la habitación todos esos lobos con los que ella ha soñado. ¿El porqué de esto? Bueno, digamos que al final es ese delirio onírico, no sabemos si aún sigue soñando y si es un sueño dentro de otro sueño o realmente ese sueño se ha hecho realidad y el mundo de los sueños ha venido al mundo real, pues para acabar con la vida de esta niña, ese grupo de lobos, o para que se reúne y se convierta también en una loba, al igual que ya se ha convertido en ese sueño. Como digo, la película es una auténtica joya. Para mí no es de las que más me gustan de Hombres Lobo, ya que yo prefiero pues, Un Hombre Lobo Americano en Londres, Aullidos, para mí son mis favoritas. Pero esta está a la altura. O sea, me parece una obra maestra, una película fascinante, que tiene muchísimas metáforas, sobre todo el tema de volver a la raíz de los cuentos, cuando tenían ese mensaje de causar miedo para prevenir a los niños y a las niñas o a los adolescentes. Efectos especiales prácticos muy bien realizados, es una película de una gran belleza visual. No la considero una película de terror, por eso para mí están por encima, dentro de mis gustos personales, aunque como digo, en cuestión de calidad esta está al nivel de Un Hombre Lobo Americano en Londres o Aullidos, pero yo prefiero las otras dos porque son películas de terror. Y esta película, aunque tiene algún elemento de terror, más bien es una película de fantasía, es como un cuento oscuro, pero una historia de fantasía. Muy bien realizada, muy bien hecha, pero es eso, es una historia de fantasía. No esperéis una película de terror porque quitando a la primera historia o la historia al final de la Caperucita y el lobo y tal, poco de terror vais a ver. Pero sí que es cierto de que vais a ver una metáfora hecha en un cuento oscuro, pero es una metáfora de lo que es el paso de la edad de niña a la edad adulta. O sea, el paso de convertirse de niña a mujer y lo que eso conlleva, tanto bueno como malo. La aceptación de tus instintos, y es así, muchas veces intentamos refrenar esos instintos, parece que son malos, a los adolescentes sobre todo hay que tenerlos un poco controlados a rayas porque las hormonas están a 100 por hora, pero siguen siendo instintos naturales y es un poco dejarse llevar por esos instintos, como digo, tanto para lo bueno como para lo malo. A veces el mejor ejemplo es el de un animal. Siempre nos ponen el ejemplo del animal desatado, sus instintos desatados, pero el mejor ejemplo es ese. Tienes que hacer que tu vida rija de modo natural y desatar tus instintos de manera natural, aunque por supuesto controlado, porque somos personas, somos seres racionales, pero al final, como los animales, esos instintos están ahí y no es nada malo el dejarlos fluir. El lobo no es tan malo como lo pintan. Quizás puede que el hombre, el ser humano, al final, sea peor que el mismo lobo. En fin, película recomendable al 100%. Es una rareza, porque la verdad que es una rareza, pero no os va a defraudar, os va a gustar, sobre todo visualmente la película es una pasada. Poco más que comentar, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.